Ay, Dios mío, la que se está liando. No hay día en Genshin Impact donde realmente cualquier cosa que haga la empresa o cualquier cosa relacionada con el juego no genere polémica. Damas y caballeros, Larconte Piro, Mabuika y sobre todo los leaks de los 2 primeros días, tanto del splash art como de los gameplays, como concretamente la moto y como... Aquí hago el disclaimer importante. Cosas que están sujetas a cambios, que no son gameplay oficial y que aunque yo comparto que es el propio Hoyoverse quien hace todo esto por campaña de marketing gratuita, porque el morbo de los leaks hace que sea una literalmente campaña de anuncios espectacular, resulta que eso ahora ha molestado a la gente. Hay una cantidad de opiniones discordantes en redes relacionadas con que a la gente le gusta la moto, no le gusta la moto, le gusta Mabuika, no le gusta Mabuika, le gusta que sea DPS, no le gusta que sea DPS. No entienden que Sid es soporte y algunos creen que no lo es. Algunos dicen que como va a hacer 2 cosas, quizá no las hace bien, como por ejemplo Xinjiang o Dehya u otros personajes que hacen 2 cosas. Y otros dicen que, bueno, dicen ya locuras. Así que hoy vamos a hablar de ello, vamos a analizar lo que está pasando con Mabuika. No os puedo poner gameplays de lo que está filtrado, porque sabéis que Hoyoverse se pone mini, pero bueno, han delimitado bien esa línea para poder dejar hacer a los creadores nuestro trabajo sin que ellos hagan también el suyo, que es el de cara a la galería, a la gente, hacerla de no me gustan los leaks para alimentar el morbo, para que eso haga que sean mucho más populares. Y dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Yo sé que le gusta el chisme, no me gusta a mí mucho, pero es parte de mi trabajo y es lo que está pasando a día de hoy en la comunidad. Así que apoyar el vídeo, ya sabéis, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Hay una venda y un sorteo al día para todos vosotros, así que mucha suerte con ella. Y para participar solo hay que suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo y like al vídeo. Ahí, y te estoy viendo, ahí está, muy bien, gracias por ese like. Y si estás comiendo, que aproveche, que esté muy rico. Bienvenidos e invitados a los directos, link aquí abajo en la descripción. Y Mabuika. Pues muy bien. Esto empezó de la siguiente forma. Hay un detonante que es un tweet de mi pana Fyron. Fyron, en el grupo de amigos, porque somos colegas, nos hemos visto en persona alguna vez y tal, le decimos que siempre está basadísimo y tenemos un meme de Fyron haciendo la del cine, la del Moai con el cigarro y haciendo una opinión basada. Y de hecho, le decimos, Fyron, di una basadez, di algo de tu cosa, di algo, Fyron. Di un facto, Fyron. Y este tweet creo que es parte de lo que ha desatado un poco también la polémica. Aparte pregunté en directo un poco y también me dijeron, sí, se está liando en general en todas las redes aparte de este tweet que estáis viendo en pantalla. Y básicamente esto es que a mucha gente, ya no solo lo que os he dicho al principio del vídeo, pues que sea carry o soporte, por suerte es las 2, pero hay gente que todavía o no lo entiende o falta más gameplays, días, evolución y testeos, e incluso falta que salga el personaje como tal, y también el diseño, que no sé qué problema tiene el diseño, pero principalmente lo que más a día de hoy se está funando como tal es la moto. Y aquí Fyron dice que la moto es un poco discordante, distópica, no sigue la línea de Genshin, mucha gente opina algo parecido, le han pegado una funa espectacular a este chaval solo por dar su opinión, porque no creo que diga nada malo aquí. Si creéis que dice algo malo, dejad en los comentarios, sí, está cometiendo un delito y un crimen contra la humanidad porque ha dicho que Natlan es España. Qué grave, ¿eh? Ya no lo es, con la nueva zona de la 5.2 ya no es, pero sí lo era antes de la 5.2. Entonces, básicamente ocurre un punto importante aquí. Pongámonos reflexivos. Es cierto, y comparto la opinión, que la moto es altamente distópica en el apartado de Genshin, en mi opinión, ya no porque digamos, oh, una moto. Genshin es un mundo ficticio donde realmente todo es una fumada y nada existe de verdad, con lo cual poner una moto tampoco es nada raro porque en Sumeru tienen wifi, en Fontaine tienen robots. Y se dice que Celestia con los molinos es literalmente un barco volador. Celestia, perdón. Mondstadt se dice que con los molinos es un barco volador, que los molinos van a empezar a girar hacia arriba como en Final Fantasy y van a levantar la ciudad. Entonces, y la cámara de Jade vuela la cámara de Jade. Entonces, combinas mechas y combinas Mazinger Z o Pacific Rim o el Megazord de los Power Rangers, que literalmente es Scaramush, con dragones en Genshin Impact. Sí, no pasa nada.
El problema, y esto es mi parte de la opinión, es que es cierto que la moto te saca de contexto. Me pasa a mí también, y creo que alguno también compartirá esto, y es parte del inicio de la funa, y es que yo veo esa moto y a mí me saca de contexto. Todo lo que he visto hasta ahora en Genshin Impact lo he sentido cohesionado, lo he sentido coherente, lo he sentido de alguna forma bien integrado dentro de todo lo que hay en el juego. También siento que la moto me choca. Yo la veo y digo, a ver, ¿qué? Pero no al punto de generar esta polémica, odio, gente enfadada. Pero bueno, es internet y la gente de internet, pues bueno, ya sabéis cómo es. Por otro lado, cosa muy importante, aquí hay un factor psicológico humano y creo que había un caldo de cultivo que daba propensión a una funa seguro, y si no era por esto era por otra cosa. ¿Recordáis que dije en vídeos anteriores que la táctica de Hoyoverse ahora, el marketing que están haciendo, no estaba bien? El tema de no poner el Dream Marketing, que eso no es que no esté bien, eso ya es cosa suya, si no lo ponen, pues nada. Pero el hecho de ser totalmente conscientes y responsables que se iba a montar una en redes al no estar el Dream Marketing de Mabuika hace 2 o 3 días, y que eso iba a generar que la gente no solo hiciese una campaña de marketing gratuita al personaje, sino que además iba a generar expectativas en la gente, iba a generar incertidumbre, y comenté que todo eso luego iba a hacer que de alguna forma generase descontento en la gente también, porque la gente se siente utilizada, la gente se siente que los están literalmente poniendo a chambear gratis para generar una campaña de marketing por Mabuika, y luego tienen que compensar ese esfuerzo extra que han puesto a chambear a la gente con una gran sorpresa, tienen que compensar algo a la altura de las expectativas que ellos, a lo mejor inconscientemente, están generando haciendo ese marketing de no saco el Dream Marketing, y de repente toda la gente en redes se vuelve loca y pierde la cabeza, porque durante 4 años y medio no han fallado una sola vez en el Dream Marketing, solo fallaron con Alhaitham y apenas el retraso fue de unas 4 o 5 horas. Nunca hicieron la de no sacarlo, y tú le demuestras una rutina durante 4 o 5 años y una vez se rompe, le causas una desestabilización un poco grande. Y yo dije en esos vídeos, eso va a ir acompañado de una reacción negativa del público, y los que veis mis vídeos todos los días lo sabéis y recordáis esa frase, y si no, los editores la ponen aquí. Flashback. Aparte de una táctica de marketing un poco estilo Hoyoverse, cuando a lo mejor luego no cumplan esas expectativas, va a generar un descontento en la comunidad. End of flashback. ¿Y qué ocurre? Damas y caballeros, que si yo, que soy, digamos, un simple mortal, no soy el CEO, no tengo una empresa billonaria, soy consciente de que a nivel psicológico humano iba a ocurrir primero una acción y después una consecuencia, y acaba de pasar una acción-reacción muy clara de que la gente ahora mismo, después de lo que pasó con el Dream Marketing, pues iba a haber esa reacción y esa respuesta, pues damas y caballeros, blanco y en botella. Cualquier cosa mínima y estúpida iba a desencadenar una funa, un odio en redes sociales, un pelearse y un matarse por la tontería de la moto. ¿Cuál es la realidad? Y aquí quiero daros también otro punto de vista y que al menos tomemos las cosas con filosofía y con calma. Que, como digo, sí comparto que la moto es discordante. En mi opinión es discordante a nivel de diseño. No la siento, como dije, coherente o cohesionada con todo lo que a día de hoy hemos visto en el apartado visual de Genshin. Mucha gente añade a todo esto como argumento con la moto que ya no solo es eso, sino que no está justificada en el lore, pero hay cosas que tampoco están justificadas en el lore, como los fantasmas, como los zombies, como Kiki, o como un montón de cosas que nos traen que no tienen sentido, te la traen y punto. O como que haya lolis y no haya shotas, es decir, que haya niñas pequeñas y no haya niños del mismo estilo que las lolis cabezonas. Y diréis, no, pero niños y niñas sí hay. Ya, hay niños NPCs. Pero cabezones con el formato de Kiki no hay. O sea, solo hay de género femenino, que son lolis, pero no hay masculinos. Entonces, ¿por qué no funáis eso? Entonces, explico. Toda esa parte la entiendo. Pensemos en lo siguiente. Ahora ya me van a llamar Joyolamer, yo que he sido el que casi pierde el canal por criticar a Hoyoverse, pero no me importa porque las cosas hay que ser imparciales. Y cuando algo está mal, pero cuando algo está bien, también está bien. No hay que ser extremista, ni si de repente estoy de parte contraria a Hoyoverse, que todo lo que hace y dice esté mal Hoyoverse, porque eso literalmente es una persona radical y está mal, y viceversa. Si hace una o dos cosas bien se dice, pero no significa que todo esté bien. Habrá cosas buenas y cosas malas. Pues en este caso,
rompo una lanza a favor de Hoyoverse. ¡Ya vino la funa! ¡Socorro! En verdad, cuando me funan yo ya me alegro. Ya estoy acostumbrado. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Pues señores, dentro de lo que cabe, hay que respetar que Hoyoverse está queriendo innovar, está queriendo arriesgarse, está queriendo traer cosas que pueden incluso pasarse de un límite en el que, como digo, puedan verse distópicas, puedan verse raras, puedan chocarte visualmente con todo lo que es Genshin, como la moto. ¿Qué pasa con esto? Que básicamente creo que hay que en este punto darle ese margen de confianza de al menos entender que están queriendo innovar, como digo. Hay que ser un poco más abiertos de mente y más, digamos, como no me sale la palabra ahora mismo, en los comentarios me la completaréis, pero dejemos que se equivoquen. Al menos están queriendo innovar. Si se han equivocado con la moto y a lo mejor choca un poco, no pasa nada, recibirán el feedback y luego seguirán mejorando, pero al menos están queriendo intentar algo nuevo. En Genshin siempre nos quejamos de una cosa, de la otra, de que repiten el sistema, de que los personajes, de que el diseño, de que la waifus, de que no meten cosas que buscamos, de que siempre nos estamos quejando en Genshin. Y eso es verdad, porque hay cosas que pueden mejorar mucho y además Genshin, en resumen, es un juego que tiene un potencial espectacular y no lo aprovechan. Eso estamos todos de acuerdo. Pues para una vez que, aunque se equivoquen, están queriendo innovar y arriesgar, respetemos eso, respetemos que la gente, o en este caso la empresa, intente hacer cosas nuevas. Si como jugadores intentan arriesgar e innovar y les pegamos una tremenda funa porque la moto no nos gusta, van a dejar de innovar y van a decir que os den, no voy a mejorar el juego. Si como jugadores respetamos que aunque puedan equivocarse, intenten cosas nuevas, van a seguir intentando cosas nuevas, recibiendo el feedback y algunas fallarán y no se repetirán, pero las que acierten y nosotros demos un feedback positivo que acierten con ello, las van a repetir. Así que, gente, de nuevo, y siempre creo que me siento un poco el emisario de la paz, pero es porque yo sí que tengo una vida muy tranquila y mi estado emocional suele ser muy equilibrado en general, porque tengo mucho trabajo y debo hacerme cargo de todo y no puedo estar todo el día a la que salto como la gente de redes. Guardemos paciencia, guarde las antorchas, guardar la calma. Comparto con mucha gente el tema de que la moto es extraña y es como que no cuadra. Pero dejemos que Hoyoverse intente cosas nuevas. Dejemos que nos intenten sorprender. Y si se equivocan, no montemos una funa ni antorcha. Simplemente hagámoslo saber un poco de, bueno, pues no está bien la moto, vale, ellos lo sabrán e intentarán hacer nuevas cosas en el futuro. Pero sí respetemos que están intentando traernos cosas nuevas y siempre que nos quejamos de que el juego no cambia y ahora nos intentan cambiar el juego y nos quejamos, ¿en qué vamos a ponernos de acuerdo entonces? Dejemos que innoven, dejemos que nos sorprendan y si no nos gusta no pasa nada, pero al menos están queriendo sorprender. Quedaros con esa parte buena y eso quizá en el futuro puede ser bueno para nosotros como jugadores. Siempre hemos pedido un cambio y ahora estamos viendo pues un resquicio de un intento de cambio. Apoyemos y respetemos eso aunque la moto sea rara, porque la moto es rara. A mí también me parece raro que es una moto y pega con la moto y te mete botazos en la cara. A mí también me parece raro. Pero bueno, cuando veáis las físicas de Mabuika subida a la moto, os vais a callar la boca. Y vendréis a este vídeo a decir, sí, Phil, tenías razón. Las físicas de la moto y de Mabuika encima de la moto han hecho que me guste la moto. ¡He dicho! No hay más preguntas, señoría. Gracias por ver el vídeo. Espero que no perdáis vuestro tiempo y vuestra vida en redes con esta clase de cosas, pero se acaba de liar gorda con el tema de Mabuika. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Si estáis viendo este vídeo y habéis llegado hasta el final, concretamente con Fyron, que puso este tuit incendiario, he tenido un podcast en directo y hemos estado hablando sobre esta opinión muy interesante, así que no sé si lo resubiré al canal secundario o estará en los VODs de los resubidos de la plataforma morada, así que buscarlo si lo queréis ver. Y a lo mejor han puesto algún pequeño gancho los editores en este vídeo, quizá para que también se sepa que hubo ahí una charla con Fyron y que fue súper interesante. Con Fyron nos llevamos muy bien. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No soy miñimiñis. Y chaito.